Bueno, entrando en otro tema de la actualidad y que lleva mucho tiempo dando vuelta, pero cada vez hay una nueva ley en aplicación, hay cada vez más investigación, más preocupación, tiene que ver con el robo de madera. El robo de madera que está alojado en un contexto temático que es la Araucanía, que es por mucho tiempo se suele hablar como la Araucanía como una sola cosa, cuando son tantas cosas distintas las que ocurren ahí. Nos referimos a las noticias que desde demandas justas e históricas, hasta la vida de las comunidades, hasta delincuencia, hasta actos terroristas, dicho por el propio presidente de la República, hasta mafias del robo de la madera, que se enquistan por ahí y muchas veces tratan de pasar como reivindicaciones territoriales o reivindicaciones de una etnia, y se ha estudiado que son millonarias mafias que lucran mucho robando madera, a veces a vista y paciencia de muchos y poca fiscalización. Quien ha preparado un informe justamente sobre este tema, es diputado de la zona, es el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, el diputado Eric Aedo. Eric, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Matías. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Este es un temazo muy relevante porque si se pudiera solucionar, erradicar, extirpar estas mafias que roban madera, así como la violencia se pudiera separar, pudiéramos ver con mucho más claridad cuáles son las necesidades económicas y sociales de las comunidades mapuches, que están muchas veces de ellas desesperadas por ayuda porque viven en mucha pobreza. ¿Cuál es el tamaño, cuál es la gravedad y la profundidad de este problema, que no tiene que ver necesariamente con chilenos, mapuche o quien fuera, sino que personas que delinquen? Sí, Matías, primero, gracias por esta posibilidad de conversar nuevamente contigo. La primera conversación que tuve contigo siendo jefe de bancada de la Democracia Cristiana, yo planteé este tema de los 6.000 camiones, no sé si tú lo recuerdas. Sí, claro, si hablamos del tema. Pero ¿cómo eso pasa? Bueno, hoy día se constituyó esta comisión, ha entregado su informe y efectivamente lo que tú has dicho es tremendamente importante, porque una de las cosas que determina este informe, que están representados todos los sectores políticos y además diputadas de origen mapuche, de nuestro pueblo originario, el Icañanco, la diputada Nullao de Los Ríos, es que acá claramente no se trata de reivindicaciones, no se trata de las necesidades pendientes del pueblo mapuche, sino que aquí lo que hay, participando algunas personas de origen mapuche, participando también otros chilenos, es un negocio gigantesco de escala industrial. Y cuando digo de escala industrial, Matías, yo sé que cuando uno habla de hectáreas, la cosa se pierde, pero esto equivale a un negocio ilegal en que se roba año a año, en los últimos 3 años, el equivalente a 70 parques O'Higgins. Eso es lo que se ha robado en estos últimos 3 años, año a año, 70 parques O'Higgins. Es un negocio ilegal de más de $100 millones, que solo producir una de estas talas ilegales requiere, llamémoslo, de un capital de trabajo, un capital inicial para instalarse de $1.000 millones. Eso es lo que se requiere entre maquinaria, contratación de personas. Eric, cuando hablamos de una industria de este calado, no estamos hablando de ladrones furtivos con una motosierra que se saltan, no. Unas vallas, unos alambres púas por abajo, dos troncos lo trozan y se lo llevan. Estamos hablando de una industria que tiene que instalar faenas. Así es. O sea, yo traduzco este tamaño de la industria en parques O'Higgins, 70 al año, porque son aproximadamente 5.000 hectáreas las que se roban año a año. Esa es la magnitud de esto. $100 millones, 2,5 millones de metros cúbicos de madera, o sea, es muchísima madera. Esto, como bien dices tú, no es un par de caballeros con una motosierra, un hacha y una camioneta vendiendo leña. No, esto es de una escala industrial enorme. Y además que se ha hecho esto desde el año 97, pero desde el año 2019 al 2022 este negocio ilegal se multiplicó por 5. Y la verdad es que a vista y paciencia a todo el mundo. De hecho, en este informe que entregamos van georreferenciados 32 aserraderos clandestinos ubicados, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, entre Cañete y Los Sauces, esto es entre la provincia de Arauco y la Araucanía, la zona de Mañeco, en una extensión de 90 kilómetros, 32 aserraderos clandestinos en los que nunca el Estado, a través de ninguna institución, ha generado fiscalización. Eso está ahí en cámara.cl, está a disposición de toda la ciudadanía este tipo
información. Entonces, que además, Eric, además de generarle un daño a los propietarios, a quienes sembraron, plantaron en algún momento, y hoy día llega el momento de cosechar, invirtieron, aparte del robo y el daño a los dueños de los predios, está el daño al fisco, porque esas son mercancías de exportación. Muchas veces nos explicarás cuáles son los destinos de estas maderas que no pagan sus impuestos. Así es, el director nacional de impuestos internos determinó que el daño al fisco por no ingreso tanto de IVA como de pago de renta equivale aproximadamente a $30 millones anuales. Eso es lo que el fisco deja de percibir. Entonces también aquí vienen las cosas absurdas, Matías, porque por un lado, si tú dices, ok, pierdo hoy día como fisco, como Estado de Chile, $30 millones, además de todos los temas de violencia, obviamente, que es lo principal. Pero los $30 millones, lo voy a hacer en números redondos, son aproximadamente 30.000 millones de pesos. Y resulta que, por ejemplo, aduana solo tiene un equipo de escáner para revisar lo que se exporta a través de los puertos de la región del Biobío. Faltan fiscalizadores de impuestos internos. Entonces, solo con lo que deja percibir el Estado a través de impuestos, podría, ¿no es cierto?, financiar equipos de fiscalizadores, implementación para el servicio de aduana, nuevo equipamiento para carabineros y para la policía de investigaciones, un sistema de drones que, por ejemplo, hoy día existe en el mercado, drones que son capaces de sobrevolar 72 horas continuas sin aterrizar para tener control. Entonces, estas son de las cosas que cuesta entender del Estado, que por un lado no fiscaliza y por otro lado, ¿no es cierto?, pierde esta cantidad de recursos. Y en esta línea también, solo para cerrar ahí un tema, también la necesidad de avanzar con otras leyes. Aprobamos la ley que tipifica el robo de madera, pero necesitamos aprobar la ley de usurpaciones, porque el modelo de negocio ilegal funciona con la toma de terrenos. Tú tomas un terreno, ejerces control territorial a través de la violencia en ese terreno, y mientras ejerces ese control territorial, vas talando todas estas hectáreas, todos estos bosques. Es decir, por eso necesitamos la ley de usurpación. Las tomas de terreno, la usurpación de terrenos, que se viste con todo un ropaje de demanda histórica para generar empatía probablemente, o para generar inhabilidad en el Estado muchas veces, porque es un tema políticamente delicado, lo sabemos, y hay que hablar pan, vino, vino. ¿Es muchas veces una fachada para instalar estos negocios ultramillonarios? Es una fachada, y nosotros lo decimos en este informe con mucha claridad. Y este es un informe que firmamos distintos sectores políticos, y la verdad es que es una fachada. Y yo te diría que la imagen más cercana a esto surge probablemente al inicio de la década de los 90 como una actitud reivindicatoria, pero con el paso de los años se transforma simplemente en un negocio. Déjame dar este ejemplo que tal vez puede sonar exagerado para algunos, pero es para darnos la imagen. Esto es como los movimientos guerrilleros en Colombia, que parten con un sentido ideológico y finalmente terminan con las armas cuidando los cultivos de coca, ¿te fijas? Esto se parece mucho a eso. Parte con un sentido a fines de la década de los 90, pero hoy día es lisa y llanamente un negocio ilegal que además va acompañado del tema de drogas. Eso pasa en Quirico, por eso se ataca los cuarteles de carabineros en Quirico, por ahí está ingresando drogas al territorio, y también está muy vinculado al tema del robo de autos, de los portonazos que ocurren en Santiago. Varios de esos vehículos terminan en la zona de Arauco para ser clonados o desmantelados. Eso también lo recoge este informe. Wow. Es decir, hay multiempresas, hay muchas especialidades, desde clonación de autos a tráfico de droga, a robo de madera. Verdaderamente es como un hub de innovación del delito. Efectivamente. Bueno, el director nacional de la ANI lo explicaba de esa forma, que cuando tú tienes un negocio ilegal de esta envergadura, eso atrae también otra actividad ilegal. Te fijas por la cantidad de recursos que se mueven. Claro. La cobertura que prestan al final. Control territorial. Así es. Porque con control territorial no entra el Estado, y quien opera o quien brinda seguridad son probablemente los carteles del robo de madera o de la droga, y le prestan espacio a otros que quieran delinquir. Efectivamente, y tal vez eso es de las mayores conclusiones a las que nosotros llegamos, que en definitiva toda esta situación se produce porque el Estado de Chile se ausenta de buena parte del territorio de la provincia de Arauco y de la Araucanía. Y esa ausencia de Estado, en donde no llega fiscalización, no hay presencia policial permanente, la justicia no hace su trabajo, va generando este espacio en que justamente este crimen organizado crece. Ahora, este modelo que lo tenemos nosotros acá con el robo de madera,
es el mismo estilo o modelo de negocio, eso lo hablaba hoy día yo con la ministra del Interior, que tú pudieses ocupar en otros temas que están sucediendo en el país. El robo de cobre en el norte, por ejemplo, el robo de los camiones salmoneros también en la zona sur. Entonces es un modelo que hay que mirar con atención porque se replica también en otros ámbitos delictivos. Erika Edo, esta madera, ¿quién la compra? ¿Cómo opera esa parte de...? Porque suena fácil, pero es difícil. Se piden guías de despacho, si es que hay algo, qué porcentaje, que usted me va a contestar, cuánto es de exportación. Exportar se sabe lo difícil que es, ¿no es cierto?, la cantidad de documentación que se exige, autorizaciones. Después el ingreso de esa plata, me imagino que también es difícil, en fin, hacerse con ella. ¿Por qué no nos explica esa variable? Mira, hay varios elementos, porque está la cantidad de madera que justamente no termina hecho leña, esto, ¿no? Mucha de esa madera termina aserrada en esto. Claro. Yo cuando te doy el ejemplo de los 32 aserraderos clandestinos, es solo por poner un ejemplo, hay muchos más. Hay una cantidad enorme de aserraderos clandestinos también en la región de Maule, en la zona de Constitución. Entonces, mucha de esta madera que es aserrada, una sale por la vía como exportación. Obviamente cuando nosotros hicimos estas preguntas a aduanas nos dice que no tiene la capacidad para determinar la trazabilidad, el origen de toda esa madera, porque tenemos un problema con CONAF, que solo tiene la capacidad de averiguar la trazabilidad, es decir, de dónde viene la madera de origen nativo, la madera nativa, pero el pino, el eucalipto no tienen atribuciones para ello, entonces ahí hay un forado enorme, ¿te fijas?, de falta de control. Por otro lado, mucha de esta madera que es aserrada obviamente está en el mercado nacional, buena parte de ella, que está siendo vendida en empresas del retail, en estos mismos aserraderos, etc. ¿Cómo? ¿Se filtran al mercado legal? Es decir, que usted o yo, el que nos está escuchando, va a una ferretería y compra un tablón para una cosa en su casa. ¿Estamos comprando? Sí. Estamos claro, comprando eso madera. Lo estoy diciendo con toda claridad. Sí, porque no hay un sistema de trazabilidad del origen de la madera. Recién se está implementando hace un año, las grandes empresas forestales lo están implementando, como ellos obviamente exportan y están en otros mercados internacionales, le están haciendo esas exigencias, pero hay mucha madera que tú no sabes cuál es su origen, ¿te fijas? Y no se sabe el origen, Matías, si me permites explicarlo, porque, por ejemplo, CONAF, cuando te da la autorización a través de un plan de manejo para explotar un bosque, da un plan de manejo que está expresado en hectáreas, digamos, a explotar, no en volumen de madera, y esos planes de manejo tienen décadas algunos de existencia, 5 o 10 años, y obviamente con ese plan de manejo se han extraído miles de hectáreas de madera que empiezan a circular en el mercado chileno, y otra claramente que sale exportada. Por eso es tan absurdo que aduanas solo tenga, por ejemplo, un equipo de escáner para vigilar todos los puertos de la región del Biobío, que es la zona con más puertos en el país. Erika Edo, cuando dice usted que es perfectamente probable que nosotros en nuestras casas hayamos comprado en el comercio legal, pagando nuestros impuestos, qué sé yo, con todo trazado, hayamos comprado a lo mejor algún tablón de origen del robo, del delito. Es muy probable. Y ya, usted dice, aquí el Estado no ha fiscalizado, la justicia no hace su trabajo, en fin, eso en cuanto a lo público, todos los al debe. El sector privado está al debe, hace sus tareas respecto de exigir las guías de despacho, o ahí usted siente que hay al menos una parte, o no sé cuánto, o no, del sector privado que hace la vista gorda. ¿Usted cree que hay algo de eso o no? Mira, yo creo que, para contestar muy directamente, Matías, hace algo más de un año, empresas como CMPC y Arauco han generado un sistema de trazabilidad de cuál es el origen de la madera que compran, tanto para cerrar como para la celulosa. ¿Ok? Yo creo que hace un año y algo más, y de hecho nos mostraron cuál es el sistema de trazabilidad, y también eso hizo la Corman. Pero eso es un año y algo más. ¿Te fijas? De ahí para atrás hay un gran interrogante. Pero también invitamos a esta comisión, y Arauco y CMPC fueron a la comisión, igual que la Corman, expusieron en la comisión y mostraron todos los mecanismos de control. Pero las empresas del retail, que también venden madera, que fueron invitadas, ni una quiso asistir. Ni una. Yo no voy a dar los nombres, pero las grandes empresas del retail, donde uno va a comprar materiales de construcción, ni una quiso asistir
a esta ¿Dieron alguna explicación? No, ni una explicación, cero, no dieron ni una explicación. Y hubiese sido interesante que ellos explicasen también cuáles son los mecanismos de control respecto de la madera que compran y que después ponen a la venta, ¿no es cierto?, en el mercado. No fueron, sin explicación. Bueno, ¿dónde está ese informe? En cámara.cl, ¿no es cierto? Si alguien quiere Cámara.cl, sí, nosotros tenemos un informe ahí que están las conclusiones, que son 3 páginas, pero este es un informe de 91 páginas con un nivel de detalle enorme, importante, que ustedes pueden ver ahí, en línea y seguir a través de Google, por ejemplo, todos los aserraderos clandestinos que no son fiscalizados. Pero mira, lo positivo es que sacamos adelante la ley que tipifica el robo de madera. Hablé con la ministra del Interior, ella está convencida de llevar adelante la ley de usurpaciones y la justicia ha comenzado a actuar en estos últimos meses. O sea, la detención del líder de la CAM. Recientemente ha habido varias detenciones. Sí. Varias detenciones en distintas regiones. Creo que eso ha sido parte de este trabajo. Exactamente. Y poner ojo, porque como se está trabajando fuertemente en la región del Biobío y en la región de la Araucanía, este ilícito se ha ido moviendo a la región. Hoy hubo una detención en la región de los ríos, por ejemplo. Estaba leyendo hace muy poco rato. Así es. Y ahí están robando madera nativa, así que ojo con eso igual. Sí. Erika Edo, interesantísimo tema, muy preocupante porque no solo alcanza la industria de la madera, sino que alcanza el delito en general, con verdaderos distribuidores de delito, como lo está señalando. Vamos a leer ese informe con más detalle. Erika Edo, diputado de Cristiano, diputado por el Biobío. Gracias por recibirnos esta noche. Muchas gracias a ti, Matías. Que estés muy bien.